Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial. Esta semana, sin ninguna duda, ha estado dominada por el CES, la feria de electrónica de consumo más grande del mundo, que ha sucedido en Las Vegas y que ha presentado mogollón de productos de electrónica, evidentemente con inteligencia artificial integrada. Hoy veremos algunos de los que más impactan y de los que realmente van a cambiar nuestras vidas, nuestra sociedad, pero hay muchas más noticias, como por ejemplo el lanzamiento de la GPT Store, que ya lo comentamos en el último directo, como OpenAI ha lanzado por fin su tienda de GPTs personalizados en los que podéis acceder a ellos de forma gratuita y los creadores pueden ganar dinero con ello. Lo veremos de nuevo brevemente por aquí y veremos algún matiz importante en el tema, pero muchas más importantes, como por ejemplo que OpenAI también ha respondido a esa demanda de miles de millones que le ha metido el New York Times por utilizar contenido con copyright para el entrenamiento de ChatGPT. Así que muchas cosas que ver, pero vamos a empezar quizá con lo más disruptivo, con lo que va a romper, que es el lanzamiento del Rabbit R1, este pequeño dispositivo que viene a cumplir la función de asistente personal y que es básicamente un walkie-talkie con inteligencia artificial. Básicamente es un dispositivo de la mitad del tamaño de un teléfono y que apretando un botón podemos hablar con una inteligencia artificial. Ellos defienden que esto funciona básicamente en lugar de ser un LLM, como sería ChatGPT, y no es lo mismo que hablar por voz con ChatGPT, es un LAM, porque le llaman un Large Action Model, es decir, un modelo de acción a gran escala. La diferencia principal es que tú con ChatGPT puedes hablar con él y preguntarle cosas y te va a dar soluciones, dudas o te va a dar un poco cómo haría las cosas. La diferencia es que con el Rabbit, cuando le das al botón y le dices lo que quieres, lo hace, es decir, ejecuta las tareas. Puedes hacer cosas tan sencillas como pedirte un Uber, puedes darle al botón, pídeme un Uber para ir a casa y él automáticamente se meterá en la aplicación de Uber, pedirá un Uber y te lo gestionará todo. Pero también le puedes pedir cosas como, por ejemplo, que te pida un producto en Amazon o que directamente te publique una publicación en Instagram. La gracia está en que es un modelo que lo que va a permitir es tomar acción. Pasamos de poder consultarle cosas al LLM a poder hacer que el LAM haga las cosas por nosotros. Jesse Liu es el CEO de la empresa y básicamente le están llamando el nuevo Steve Jobs, principalmente porque la presentación de este Rabbit R1 fue absolutamente espectacular. Hay que admitir que este hombre no tiene el carisma que tenía Steve Jobs así de primeras, pero es cierto que su presentación fue realmente una masterclass de marketing. Empezó hablando un poco de los problemas actuales de los dispositivos que utilizamos, de los teléfonos móviles y de cómo el software basado en aplicaciones tiene una serie de limitaciones, como por ejemplo que tengamos 200 aplicaciones en el móvil y que cada vez que vamos a buscar una que no es de las 10 que más utilizamos, estemos navegando por páginas y páginas de aplicaciones buscando la que queremos. Eso lo hemos hecho todos y sabréis perfectamente, os sentiréis identificados con eso. Pues bien, dice que lo que hay que hacer es cambiar ese ecosistema, cambiar el funcionamiento de trabajar por aplicaciones a un sistema en que nosotros pidamos lo que queramos y él se ocupe de hacerlo como le dé la gana. La gracia detrás de todo esto, o cómo funciona, es que básicamente es un dispositivo con un software nuevo que podemos entrenar para utilizar cualquier cosa. Es decir, nosotros evidentemente tendremos el dispositivo cuando lo saquemos de la caja que tendrá las opciones típicas pues, de Spotify, de Instagram, de Uber, de las 4 típicas que todos utilizamos. Pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, la alarma de mi local, lo que voy a poder hacer es irme a la página web, meterme dentro del software de Rabbit y poder entrenar a Rabbit en esa aplicación concreta. De esa forma le voy a enseñar cómo se hace y a partir de ahí él lo podrá hacer siempre. Y no se trata de hacer automatizaciones tipo Zapier, en que le dices cuando te diga esto, haces lo otro, sino que se supone que el sistema, el LAM, puede entender cómo funciona ese aplicativo una vez se lo hemos explicado y puede hacer todo lo que tenga que ver con esa aplicación. Le diremos dónde está el botón de compra de la app, le diremos cómo se paga, le diremos todo esto y a partir de ahí le podemos pedir un pedido nuevo, no simplemente repetir el mismo que le hemos enseñado en la demostración. Todo esto parece ciencia ficción, ¿no? Obviamente parece un walkie-talkie del futuro, parece que estemos hablando con ChatGPT, pero lo más bestia, evidentemente, es que pueda tomar acción. Pero la realidad es que esta demo se ha hecho con un dispositivo que prácticamente está disponible, porque ya está a la venta. De hecho, se han vendido más de 30.000 unidades en los primeros días y creo que están en la reserva del cuarto lote. Y las primeras unidades, entre los que me encuentro, porque lo compré al instante, van a entregarse entre marzo y abril. O al menos eso han dicho para Estados Unidos. Veremos si a España llegan de la misma vez. La realidad es que el precio es extremadamente bajo para lo que podríamos esperar de este dispositivo. Yo no sé qué precio le pondríais vosotros, pero lo han sacado a tan solo $199. Me parece un precio muy barato para el dispositivo y es lo que más miedo me da, que con ese precio realmente
puedan haber hecho lo que prometen que pueden haber hecho. La realidad es que el dispositivo es standalone, que le llaman los americanos, que quiere decir que no depende de nuestro teléfono móvil, sino que tiene su propia SIM con conexión a internet y lo hace todo en la nube. Con lo cual, realmente el dispositivo, en lo que viene a ser el hardware, no es gran cosa. Tiene una cámara para poder ver, porque utiliza visión en vídeo, por cierto, no solo en foto. Tiene una cámara 360, como digo, podemos girarla hacia un lado hacia otro. Tiene un botón para hablarle, tiene un altavoz para decirnos lo que quiere y una pequeña pantalla que no es gran cosa, pero que nos muestra la información necesaria. Evidentemente lo podemos utilizar para mandar mensajes y probablemente también lo podemos utilizar para hacer llamadas, ya que tiene una SIM card. En definitiva, el dispositivo promete muchísimo y vamos a esperar a que nos llegue para verlo bien. Si os interesa saber más sobre este dispositivo, el miércoles voy a hacer un vídeo dedicado a este dispositivo, donde analizaremos en profundidad toda la demo, todo lo que nos han mostrado y todas las posibilidades que esto pueda tener, qué cosas pueden haber sido forzadas en la demo para que parezca que son verdad y qué cosas realmente parece que deberían funcionar, pero realmente el dispositivo promete y mucho. El segundo dispositivo que creo que realmente la parte va a ser Samsung Bali. Bali es básicamente el asistente personal doméstico que Samsung nos propone. Es un pequeño robot muy mono que da un mogollón de rollo como DALL-E, el robot de Disney, que es básicamente como una pelota, ¿vale? Y tiene unas ruedas y con eso se puede mover, se aguanta en equilibrio y está totalmente conectado, ¿vale? Evidentemente tiene ChatGPT dentro, tiene un LLM con el que podemos hablar y conversar de forma directa, pero tiene mucho más que eso, porque lo que nos proponen es un asistente personal que pueda hacer cosas en forma remota. Podemos tener un chat con él, como si fuese un WhatsApp, y le mandamos mensajes y él tomará acciones. Lo que puede hacer básicamente se limita un poco al entorno de nuestra casa, puede controlar todo lo que tengáis instalado de forma domótica, estamos hablando de Samsung, con lo cual podrá controlar vuestra lavadora, vuestra nevera, vuestro microondas, vuestro horno, etcétera, pero obviamente no tiene manos para meter la lasaña en el horno, pero si la dejáis metida, le podéis enviar un WhatsApp después que antes de llegar a la hora de comer os ponga el horno, os lo encienda y os precaliente la lasaña. También vemos una imagen donde le da de comer al perro, por ejemplo, o sea que imaginaros el tema como es. Y quizá lo más interesante es cómo tiene un proyector integrado que se puede convertir en un televisor, para que nos entendamos, en cualquier lugar de la casa. Hay una imagen donde le proyecta al perro para que se calme, le proyecta el vídeo favorito del perro en el suelo y el perro se queda ahí mirándolo. Hay otra parte donde la chica está haciendo fitness y le proyecta los ejercicios que tiene que hacer en la pared. Y hay otra parte donde proyecta unas estrellas en el cielo cuando nos vamos a dormir. Evidentemente eso lo vamos a poder utilizar como televisión y me parece quizás lo más interesante, porque además de toda la parte domótica y de que resumidamente tenemos una especie de robot aspirador de estos que va por la casa con un Alexa pegado encima, es decir, que tenemos un cacharro que nos entiende y se mueve por la casa de forma libre. Además de eso, creo que una de las funciones principales que va a cumplir es eliminar nuestras pantallas, es decir, podremos tener un televisor con ruedas que lo podemos proyectar en cualquier parte de la habitación, en cualquier parte del comedor o donde nos dé la gana. Si estoy cocinando en la cocina, me voy a poner una tele en la cocina para hablar con mi madre a través de Skype, y cuando estoy viendo una peli en el comedor, me voy a poner al robot a Bali en el comedor para que me proyecte una tele en el comedor. En definitiva, me permite la opción, quizá, hay que probarlo evidentemente, de quitar la televisión de nuestras casas y convertirla en algo móvil que aparece y desaparece donde lo queremos y cuando lo queremos. El robot, la verdad es que promete muchísimo, tiene muy buena pinta y es el máximo de lo que sería hoy en día un Alexa o un Siri de estos que tenemos en casa, uno de estos pequeños cacharros de Amazon, Google o Apple, en el que le puedes pedir música, le puedes pedir un temporizador, le puedes pedir tal, pero es que encima al tener ruedas se puede mover por la casa. No tengo muy clara la funcionalidad de moverse por la casa en sí mismo, porque realmente para encender la lavadora no tiene que ir hasta la lavadora porque está conectado a internet y desde ahí lo hace, pero la realidad es que parece un cacharro que va a ser bastante útil. No tenemos ni puñetera idea de cuánto va a valer ni de cuándo va a estar disponible, pero desde luego es uno de los productos que yo voy a comprar automáticamente en cuanto salga, porque creo que el simple hecho de sustituir a mi televisión y quitar de en medio el mueble de la tele, los cables, etcétera, ya merecerá la pena. Y si además puede hacer muchas otras funciones que ahora hago con Alexa o que directamente muchas veces tengo que sacar el móvil para hacer algo y lo puedo hacer directamente con él, pues ya será una función muy útil. Me puedo imaginar, por ejemplo, en mi casa, que cuando mis hijos me dicen que quieren colorear, hasta ahora lo que hacíamos, que yo les buscaba una imagen en Google, se la descargaba, la imprimía y ellos la coloreaban. Ahora lo que estamos haciendo hoy en día más bien es que ellos me lo piden, saco el móvil, la app de ChatGPT, ellos crean con un mensaje de voz la imagen que quieren con DALL-E 3 y la imprimimos. Pues ahora lo automatizaremos un poquito más con Bali. Directamente ellos dirán: Bali, créame un unicornio con tal y cual, házmelo y mándamelo a imprimir. Y automáticamente Bali va a hacer la creación y la va a mandar
mandar a la impresora, con lo cual todo se convierte de una forma mucho más orgánica. Yo lo veo claro, no sé cómo lo veis vosotros, pero me parece un producto súper genial, que va a funcionar muy bien y que creo que se va a vender como churros. Así que vamos a ver cuándo lo sacan y sobre todo cuánto cuesta. En el CES, evidentemente, había hecho muchísimas cosas más, desde coches que sacan un helicóptero del maletero, puñetera locura, hasta también, evidentemente, ordenadores plegables, televisores transparentes, ratones que controlamos con la lengua en lugar de con la mano y muchísimas cosas más. Pero realmente lo que creo que ha sido bastante impactante es cómo, por ejemplo, Volkswagen ha anunciado que van a integrar ChatGPT en sus coches. Eso es algo muy interesante y que realmente puede hacer una diferencia importante en el uso de la inteligencia artificial dentro del coche. O sea, ahora mismo para utilizar el GPS probablemente ya lo decís por voz, llévame a no sé dónde, no sé cuántos, porque hay dispositivos de asistencia por voz dentro del coche, pero el hecho de tener un LLM con el que puedas tener una conversación en tu viaje de 5 horas en coche a Madrid va a ser algo muy interesante que realmente creo que va a calar muy bien en la sociedad. Así que eso es un muy buen anuncio, pero hay alguno más también. Holoconex sin duda ha sido otra de las que me ha volado la cabeza. Lo que veis básicamente es que tenéis a alguien con una cámara delante y ese vídeo se está proyectando en una caja holográfica. La realidad es que cuando ves el holograma en sí es absolutamente increíble y sería difícil diferenciarlo de que te viese la persona relativamente cerca o delante. Así que creo que esto va a calar muy bien en toda la parte de reuniones empresariales y que vamos a empezar a ver esto. Evidentemente ahora mismo está condicionado a ese pedazo de cajón que no tiene mucho sentido, pero creo que no vamos a tardar mucho en poder ver eso en una especie de realidad aumentada, integrado dentro de una mesa de reuniones donde esta persona, a la vez que está en la otra punta del mundo, está físicamente o holográficamente sentado en la silla contigo y charlando cara a cara, lo que creo que realmente va a cambiar muchísimo el tema de las reuniones online, que pasaremos de estar mirando una pantalla a estar en una especie de metaverso donde lo tendremos todo integrado. Pero supongo que eso tardará un poquito más porque tecnológicamente aún necesitan ese pedazo de cacharro y hoy por hoy parece como una cabina telefónica en la que puedes tener esa conversación con un holograma que está en la otra punta del mundo. Sin duda el CES ha sido espectacular, hay cientos y cientos de productos nuevos, hay muchísimos, la verdad es que es imposible verlos todos, es una feria enorme, pero sin ninguna duda yo creo que los más importantes son los que os he contado y sobre todo el Rabbit R1 y Bali creo que son los que más van a impactar en la sociedad durante este año. Estoy seguro que los dos van a estar disponibles en 2024 y os puedo garantizar que voy a ser el primero en intentar cogerlos y tenerlos en la mano para enseñároslos de primera persona cuanto antes. Otra cosa que os quiero enseñar en primera persona es el patrocinador de este vídeo, que como sabéis es Hostinger, y Hostinger nos ofrece la capacidad de hacer páginas web con inteligencia artificial de una forma súper sencilla. Lo primero es que sepáis que crearos una página web con Hostinger es súper barato, os permite no solo tener vuestra propia página web desde cero, sino también migrar la que ya tengáis y por un precio irrisorio. Como podéis ver son 2,49 euros al mes, lo cual es muy muy barato. Para conseguir ese precio tenéis que añadir al carro la oferta, además ahora está en oferta por el lanzamiento de principios de año, que es un precio muy agresivo, y seleccionar los 48 meses. Con eso conseguís ese precio tan bajo y además 3 meses más gratis. Pero es que os voy a dar un código de descuento añadido y si le dais aquí en esta casilla y ponéis aquí inteligencia y le dais a aplicar, aún os bajará el precio un poquito más y pasaréis a pagar 130 euros en lugar de 696. Recordad que aquí no os estáis casando con la página web que vais a hacer, sino que simplemente os casáis con el hosting durante ese plazo de tiempo, esos 48 meses. Con lo cual, básicamente podéis crear hasta 100 webs distintas y podéis hacer lo que os dé la gana. Además, Hostinger no es un hosting cualquiera, sino que nos ofrece unos servicios increíbles. Nos da el dominio incluido, email gratis, soporte total, ancho de banda ilimitado, SSL ilimitado, y podemos crear, como os decía, hasta 100 sitios web y, por supuesto, nos ofrece las funciones con inteligencia artificial. Esta es una de las páginas que tengo hechas con ellos y como veis el editor es muy sencillo, puedo mover botones de un lado a otro, es drag and drop totalmente, súper fácil de utilizar, pero también puedo crear cosas con inteligencia artificial. Veis que pone escritor con IA, le puedo dar aquí y me va a hacer un párrafo sobre lo que yo quiera utilizando inteligencia artificial, me va a generar el texto. La verdad es que es brutal, podemos utilizarlo también para ver el formato en responsive y ver cómo queda la web en móvil totalmente y a partir de ahí editar cualquier cosa que queramos. Por ejemplo, si quiero cambiar esta foto de sitio, puedo cambiarla, subirla, colocarla y cambiarlo todo desde aquí directamente y ver cómo quedaría en el modo responsive o en el modo ordenador. Desde luego, Hostinger es quizá la mejor forma de hacer una página web súper sencilla. Con inteligencia artificial podéis montar la primera base y a partir de ahí podéis crear lo que os dé la gana y la podéis editar al nivel que podéis editar cualquier otra página web. Incluso podéis instalar un WordPress si lo preferís y podéis utilizarlo de esta manera. Os dejo por abajo el link para daros de alta y también el código de descuento para tener ese descuento adicional, aprovechar la oferta, que le quedan pocos días para esto de arranque de año, y os puedo
garantizar que merece mucho la pena. Bien, sin duda la noticia de la semana, aparte del CES, es que la GPT Store ya está disponible. Este tuit de Sam Altman lo anunciaba. Básicamente está disponible desde hace unos pocos días y lo que hemos visto para empezar es que hay 3 millones de GPTs en la Store. Para los que no sepáis lo que es, un GPT es una versión personalizada de ChatGPT, donde podemos darle una serie de instrucciones para que queramos que se comporte de una forma concreta o podemos darle un entrenamiento específico, incluso con nuestros propios datos, para que haga algo sobre lo que nosotros queramos que lo haga y lo haga mejor que ChatGPT de forma general. Por ejemplo, yo tengo un GPT que utilizo para crear las descripciones de estos vídeos, donde directamente le tiro el guión que utilizo para ponerme todas las noticias de las que voy a hablar y automáticamente él genera toda esa descripción que antes me llevaba media hora a hacer. Tengo otro GPT que habla como yo, de forma que mi equipo de marketing, cuando quiera hacer un email o lo que sea, le tira el texto y el GPT le escupe cómo lo diría John, utilizando mi forma de hablar porque está entrenado en mi forma de hablar. Evidentemente estos GPT son personalizados para mí, solo me sirven a mí y a ninguno de vosotros. Entonces no tendría mucho sentido tener una store porque son todo cosas personalizadas. Pero es cierto que hay una serie de GPTs que funcionan muy bien de forma general. Por ejemplo, si queréis un GPT para fitness, si queréis un GPT para leer PDFs o para interpretar PDFs, si queréis un GPT para optimizar textos a SEO, este tipo de cosas funcionan muy bien en este tipo de chats personalizados. Y eso es lo que viene a ser la tienda. La tienda, como digo, tiene 3 millones de GPTs ya que se han lanzado solo a empezar. De esos 3 millones diría que 2,5 millones o más son bastante inútiles porque la mayoría no funcionan. Pensar que cualquiera puede crear un GPT en 5 minutos y publicarlo en la tienda, con lo cual hay una dificultad muy grande de ahora mismo cuando está empezando a encontrar los realmente buenos, pero a medida que se vayan utilizando, la GPT tendrá sus rankings y veréis cómo los buenos se colocan arriba y los inútiles desaparecen prácticamente, ¿no? Es muy interesante ver que podéis también ganar dinero con los GPTs, porque desde OpenAI han publicado que empezando por Estados Unidos y empezando dentro de muy poquito, los GPTs más utilizados van a ser recompensados por el uso. Y eso es una cosa muy interesante que hay que comentar, ¿vale? Ahora mismo, básicamente parece que OpenAI está intentando empujar en la dirección del engagement, es decir, de que utilicemos el servicio. Hasta ahora no era una prioridad para ellos. Tenían problemas de GPUs, tenían problemas de servicio y no les interesaba que la gente utilizase el servicio. Querían, evidentemente, tener un montón de entrenamiento gratuito para sus próximos modelos y todo lo que queráis, pero realmente no vivían de ese dinero que generaban con las suscripciones, con lo cual nos limitan los mensajes, etc. La realidad es que en el Senado de Estados Unidos, cuando Sam Altman compadeció ahí a hablar del tema de la inteligencia artificial, dijo que, a diferencia de las redes sociales, ellos no eran un modelo basados en el engagement y que no buscaban que los usuarios pasasen el máximo de tiempo en la plataforma. Lo que pasa es que estamos entrando en una sección en la que hay competencia y obviamente el utilizar más ChatGPT hace que seamos más propensos a pagar ChatGPT y no BART Advanced o cualquier otra alternativa. Con lo cual parece que está habiendo un cambio de rumbo en la política de OpenAI, empujando hacia querer que nos impliquemos más y utilicemos más a menudo ChatGPT. Eso quiere decir que nos podemos meter en un bucle bastante tóxico como el de las redes sociales, donde el único propósito que tengan sea decirnos lo que nos haga falta como respuesta para que pasemos más tiempo en su plataforma y con lo cual lo utilicemos más y con lo cual seamos más propensos a pagarlo. Pensar que, a diferencia de las redes sociales, en los chats estos, en los LLMs, no hay publicidad, pagamos una suscripción precisamente. Entonces es evidente que no tiene una necesidad tan grande de que estemos ahí todo el día, porque evidentemente no nos tienen que colocar la publicidad. Pero es cierto que la competencia es muy grande. Y ahora que los modelos van a empezar a estar personalizados, porque se van a adaptar a nosotros, esa personalización va a hacer que si yo utilizo ChatGPT desde hace 6 meses, me sea muy complicado cambiarme a otro LLM, porque evidentemente ChatGPT ya me conoce y funciona como yo quiero. Con lo cual el peaje para cambiar será mucho más alto que simplemente dar de baja la suscripción y darme de alta en otra, como pasa, por ejemplo, en las plataformas de streaming. HBO, Netflix, no hay ningún peaje. O sea, sí que Netflix me recomiende mejor que HBO porque llevo más tiempo en Netflix, es una cosa no tan importante como que si la serie que me gusta esta vez está en HBO y no en Netflix, con lo cual cambio mi suscripción. Con los LLMs la guerra va a estar en intentar conseguir que el usuario sea donde se sienta más cómodo, pero sobre todo porque el LLM le conozca, con lo cual creo que están intentando incentivar el engagement y vamos a ver que durante estos próximos meses van a apretar muy fuerte en eso.
para precisamente casarnos con una IA y que no nos vayamos a la competencia porque nos hagan una oferta mejor. En definitiva, hay un cambio de rumbo muy claro de los valores de OpenAI. Creo que ha pasado un poco desapercibido y es importante comentarlo porque desde luego ahora parece que en el momento que están monetizando los GPTs y pagándole a los creadores en base al uso que se haga de sus GPTs, y no solo la cantidad de chats que se abran, sino cuánto uso generan habitualmente, creo que es un dato muy significativo que puede definir muy claramente cómo van a empujarnos esta tecnología a que la usemos todos los días. Por cierto, hemos sacado un nuevo newsletter de GPTs en el que cada semana te mandaremos un GPT gratis, te explicaremos cómo funciona y cómo lo hemos hecho. Apúntate en el link de la descripción. Seguimos con OpenAI. OpenAI ha contestado en un blog post a la demanda del New York Times. Si no sabéis de qué va el tema de la demanda del New York Times, básicamente el New York Times les ha metido un pleito de 3 pares reclamando miles de millones de dólares en daños, diciendo que han utilizado todo el contenido de New York Times para entrenar a ChatGPT y que no podían hacer eso, que eso viola el copyright. Con lo cual, básicamente se suponía que estaban en negociaciones y de repente New York Times salió con esta demanda. Parece una herramienta de negociación, pero OpenAI no se ha callado y ha decidido contestarles en abierto, de forma pública, ¿vale? En un blog post que, si lo analizamos, es bastante interesante. Hay un par de cosas interesantes, sobre todo aquí en el punto 2. OpenAI deja muy claro que ellos creen que el entrenamiento es legal, es decir, que ellos no ven ilegalidad ninguna y de hecho dan muchas referencias a leyes y decretos y varias cosas donde definen que entrenar una inteligencia artificial en contenido protegido por copyright no es ilegal. El copyright solo se viola en el momento que tú haces algo con ese contenido, pero el entrenamiento de una IA no tiene por qué ser ilegal y con lo cual ellos no ven ningún tipo de problema en lo que han hecho. A partir de ahí hablan de lo que sí que es un problema, que es la regurgitación, ¿vale? Que es básicamente cuando los LLMs escupen algo que es literalmente, textualmente, parafraseando algo existente. Eso obviamente es una violación del copyright. Si yo hago una foto, le pides al LLM que te haga una foto de un pescador como la mía y te la hace exactamente mi foto, ahí hay una violación clarísima del copyright. Y con lo cual ellos dicen que la regurgitación es un bug, es un problema del sistema que están intentando solucionar y que no debería suceder. Pero es que además van más allá y durante este párrafo nos dicen que no es del todo cierto, en el cuarto, nos dicen que no es del todo cierto como lo está explicando el New York Times y que de hecho creen que New York Times ha manipulado los prompts de ChatGPT para provocar esa regurgitación, como si lo hubiesen hecho intentando buscar ese hueco donde el sistema falla para provocar algo sobre lo que luego demandar a OpenAI. Uno de los casos clarísimos es que, por ejemplo, le han dicho a ChatGPT que les escriba un artículo sobre tal donde los 3 primeros párrafos, las primeras 600 palabras, sean literalmente estas y a partir de ahí lo desarrolle. Y entonces, evidentemente, ChatGPT, como limita su entrenamiento a buscar algo que incluya esas 600 palabras, regurgita el artículo original de New York Times. Pero dicen que eso es una manipulación burda y absoluta del tema y que eso no sucede y no es la forma en la que ningún usuario lo haría de forma natural porque no tendrían esas 600 palabras iniciales y con lo cual que no les va a generar ningún daño. En definitiva, está claro que la relación entre los LLMs y los medios de comunicación es tensa. Desde OpenAI han cerrado acuerdos con varias agencias de medios donde les han pagado para poder entrenar y utilizar su contenido, incluso su contenido en directo, de forma que puedan contar noticias mientras van pasando. Pero la realidad es que con New York Times no ha llegado a un acuerdo, probablemente porque New York Times les pedía un puñetero dineral. Y a partir de ahí vamos a ver realmente cómo acaba esto. De momento están a malas. Luego veremos si esto simplemente es una negociación de ambos bandos para acabar definiendo cuánto le pagan a New York Times para utilizar su plataforma. Pero entender que alguien como New York Times está viendo su negocio, su modelo de negocio base, completamente afectado y completamente destruido, porque no tendrá ningún sentido recurrir a un periódico cuando cada mañana ChatGPT nos vaya a mandar las noticias que nos interesan con el mismo desarrollo dentro de nuestra suscripción. Con lo cual no solo pierden los links que los podrían poner del tráfico que les lleve al New York Times, sino que lo que van a perder es su base de suscriptores, que es su principal negocio, donde realmente ganan la pasta. Pero evidentemente también, como van a perder suscriptores y van a perder visualizaciones, van a perder los anunciantes. En definitiva, el modelo de los periódicos se va a ir al carajo y a menos que el juez decida, o los jueces decidan, que OpenAI no podía entrenar el modelo en los archivos de
Times, de New York Times y de muchos otros, creo que sería la única forma en que esto le saliese bien al New York Times. Y lo veo muy difícil porque básicamente ChatGPT también ha dicho, OpenAI, han dicho que los modelos existentes tendrían que ser destruidos si no se pudiesen entrenar con ese tipo de información ya existente, protegida por copyright, no podrían existir como son, y con lo cual retrocederíamos a antes de tener inteligencia artificial, y os puedo garantizar que esto no hay quien lo pare porque los intereses económicos son gigantescos, mucho más allá de la industria de los periodistas y de los periódicos. O sea, creo que antes la sociedad dejará caer a los periódicos, como va a ir dejando caer a muchas otras cosas, antes que perder el oro que está dando la inteligencia artificial. En definitiva, como digo, a malas, yo creo que es una negociación y que van a acabar sin llegar a juicio o sin llegar al menos a una resolución judicial, sino que van a acabar pagando desde OpenAI una cantidad que al New York Times le parezca suficiente para esto o llegando a algún tipo de acuerdo, pero vamos a ver cómo acaba porque de momento, como os digo, pinta muy mal. Seguimos con las demandas y ahora es Google el que se enfrenta a 1,67 billones en americano, es decir, 1.600 millones de dólares, lo que le está pidiendo un científico que en su día, se supone, esto hablamos de como hace 3 años o así, al parecer compartió con ellos una tecnología que él está utilizando que luego dice que es la base de los chips que están utilizando para inteligencia artificial en Google. La realidad es que es un poco feo porque hay correos internos que se han filtrado donde gente de Google muy importante decía que probablemente lo que estaba haciendo este tío es lo que ellos necesitaban, etcétera, y al final, al parecer, le dejaron la estacada y lo hicieron por su cuenta, probablemente utilizando lo que... No lo sé, pero eso es lo que dice este buen hombre, que les ha demandado utilizando lo que él les había proporcionado. En definitiva, desde Google dicen que no, que el equipo que lo ha desarrollado no tiene nada que ver con el equipo que habló con él en su momento y que no hay ningún tipo de cruce de datos y que no han hecho nada, pero esto va a ir a juicio y probablemente también va a ser una negociación, pero como veis todo el mundo está intentando sacar tajada de estos grandes que están ganando pasta a cubos con el tema de inteligencia artificial y todo el mundo quiere su parte, así que vamos a ver constantemente demandas de este tipo donde alguien intenta rascar algo y probablemente el mayor error por parte de estos gigantes va a ser pagarles, porque en cuanto le paguen a uno van a venirle otros 100 que le van a decir que ellos también tuvieron algo que ver y que también quieren su parte del pastel, pero bueno, esto es lo habitual. Cuando hay mucho dinero en juego, pues todo el mundo le cuesta poco, hay muchos bufetes de abogados que van a éxito y que evidentemente les cuesta poco meter una demanda e intentar ver qué le pueden sacar a Google de este dinero que están ganando. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Yo sinceramente creo, he visto ya algunas demandas, no hay ninguna completamente resuelta aún, pero hay muchos autores de libros, etcétera, que están demandando los LLMs y a diferentes empresas de inteligencia artificial y yo de momento no he visto ninguna que haya tenido éxito, así que no tengo muy claro que ninguna de estas vaya a llevar a ningún sitio, pero desde luego estas dos, la del New York Times y esta de Google, son realmente de las más bestias porque les piden un auténtico dineral en daños, así que vamos a ver cómo resuelven en las cortes. Me habéis preguntado mucho por el tema del 3D y os voy a enseñar esta web que se llama Luma Labs Genie, que acaban de presentar hace poquito, que nos permite generar objetos 3D desde prompts de texto. O sea, fijaros porque es muy bestia. La página ahora mismo es gratuita y pública, podéis entrar aquí cuando os dé la gana. Y le podemos poner aquí, le voy a poner un conejo mono con un hacha, por ejemplo. Le damos a crear y esto automáticamente nos crea 4 opciones de un render 3D, de un objeto 3D, que luego podemos utilizar en diferentes plataformas, ¿vale? Lo podéis ver aquí, de momento pues ya tenemos aquí nuestro conejo mono con un hacha, por ejemplo, me gusta este azul, vamos a ver si el hacha, no, el hacha es un poco fea. Voy a coger este de aquí abajo que tiene barba como yo. No es una barba, ¿qué leches es eso? Y automáticamente nos lo va a crear, ¿vale? Y nos va a crear este objeto en 3 dimensiones que evidentemente ahora lo tenemos aquí en baja resolución, pero que le podemos dar que lo haga en alta resolución dándole a este botón y tarda unos 15 minutos y que podemos descargar en todos estos formatos y a partir de ahí lo podemos insertar en el software de 3D que queramos y hacer con él lo que queramos. Así que ya veis 3D directamente desde un prompt de texto para todos aquellos que no teníais muy claro que esto se pudiese hacer, ya lo podéis hacer de forma pública y gratuita y la verdad es que funciona muy bien. Siguiendo con el 3D, os voy a presentar este paper en el que Google ha participado, Google Zurich, que se llama INSE-RF, ¿vale? Básicamente lo que nos permite es generar objetos en 3D en escenarios ya reales. Fijaros este vídeo que tenemos aquí y vemos cómo ahora el usuario selecciona una caja en una zona y le dice que meta un panetone en esa bandeja. Le da el botón y automáticamente nos coloca un panetone, pero no simplemente en imagen, sino que lo tenemos en 3D, lo integra dentro de ese 3D y lo podemos ver desde cualquier ángulo. Es decir que, como podéis ver, es bastante potente la tecnología en 3D con inteligencia artificial y desde luego otra industria que es absolutamente
rota por la mitad con temas de inteligencia artificial. No sois los únicos, los diseñadores 3D, pero la verdad es que cada vez hay más industrias donde esto está metiendo la zarpa de una forma muy bestia y muy rápida. Los fotógrafos lo hemos visto en primera persona, los traductores, los dobladores y muchas otras industrias se van a ir viendo afectadas cada vez más por la inteligencia artificial. Hablando de vídeos, voy a presentar otro paper que es Magic Video V2. Esto viene de la gente de ByteDance, que para aquellos que no lo sepáis, ByteDance es la empresa propietaria de TikTok, ¿vale? Básicamente en el medio del vídeo hemos visto cómo Runway y Pika son las dos IAs que están realmente pilotando y conduciendo los mayores breakthroughs en el mundo del vídeo, pero cuidado porque han presentado este paper donde hay ejemplos que son bastante bestias. Podéis ver que prácticamente no hay ningún warping ni nada por el estilo y se ve muy bien, pero es que además no se han estado por hostias y han puesto comparativas con otros métodos, ¿vale? Stable Diffusion Video, Pika y Runway Gen 2. Aquí nos ponen, por ejemplo, algún ejemplo de cómo Magic Video V2 lo hace, un viajero caminando solitariamente por el bosque en una puesta de sol, y podemos ver cómo el suyo lo hace y cómo tenemos el de Pika o el de Runway. Nos ponen una serie de ejemplos, en algunos no hay tanta diferencia, pero fijaros este de Iron Man, donde el vídeo de TikTok, de esta gente, es muchísimo mejor que el de Pika o el de Runway. O aquí, por ejemplo, con este Muppet, donde podéis ver que aquí básicamente le gira la cabeza y hace cosas muy raras. O este chaval en la bici, donde ni Runway ni Pika son capaces de hacer nada medianamente útil. Y en cambio podemos ver cómo ellos lo hacen bastante bien. Fijaros en el cocodrilo. Una de las cosas que pasa muy habitualmente es que Runway y Pika no generen prácticamente ningún movimiento en el vídeo. Pues aquí nos muestran cómo lo hacen ellos. O este zorro que está bailando, y en este caso sí que vemos como Pika no es capaz de interpretar el tema de que esté en un traje, vestido con un traje, ¿no? En cambio, Runway sí lo hace, pero fijaros cómo el nivel es muy bueno. Podemos ver muchos ejemplos, desde luego lo han hecho de una forma para poner a caldo a Pika y Runway, y aunque quizá no es espectacularmente superior, sí que es cierto que parece que es un poquito mejor. Os voy a dejar el enlace con la página del paper por si queréis verlo. De momento no hay demostración para utilizarlo, simplemente está el paper, pero desde luego la gente de TikTok está sacando un mogollón de papers y pronto empezaremos a ver integraciones de esto dentro de TikTok. Muy pronto seguro que lo tenemos en todas las manos de todo el mundo. El tema del vídeo con inteligencia artificial está avanzando en muchos sectores, no solo en la creación de vídeos, sino también arreglando vídeos existentes. Os voy a presentar un paper ahora que os va a volar la cabeza. Este de aquí básicamente lo que nos permite es corregir imágenes borrosas y dejarlas bastante aceptables. Pero es que esto es en vídeo. Fijaros cómo este es el vídeo original, que es completamente borroso, y fijaros cómo después de pasarlo por la IA es perfectamente aceptable. Sigue teniendo movimiento que parece que el tío tenga Parkinson, pero la realidad es que fijaros cómo pasamos de un vídeo totalmente borroso a un vídeo que es bastante nítido. A mí me revienta la cabeza cómo hacen esto, porque la verdad es que me parece imposible partir de una fuente que no tenga la calidad de imagen y poder pasar a hacerlo, pero es que si pensamos que podemos crear vídeos con prompts de texto, obviamente ya todo es posible, ¿no? Lo único que hacemos es reimaginar cómo se vería eso si no estuviese movido, y la inteligencia artificial hace una reinterpretación creativa del vídeo y lo deja bastante parecido a lo que había originalmente. Esto se llama FMA.net y lo tenéis en la descripción, podéis ver el link al paper y muchos ejemplos, un paper coreano, explica muy técnicamente cómo lo hacen, sinceramente no acabo de entender cómo, pero la realidad es que funciona muy bien y el resultado es excelente, así que en cuanto esto se aplique a algún aplicativo que podamos utilizar, va a ser algo muy útil. Vamos con Microsoft porque lo primero, esta semana se han coronado como la empresa de más valor del mundo, superando a Apple, ¿vale? Algo que no pasaba en mucho tiempo, pero como podéis ver aquí, Microsoft ha superado a Apple en valoración de compañía. Eso básicamente demuestra que la apuesta por la inteligencia artificial y sobre todo por OpenAI que ha hecho Microsoft, invirtiendo un pastizal en OpenAI cuando nadie daba un duro por ellos, realmente ha sido acertada, y Satya Nadella sin ninguna duda se corona como el CEO del siglo, que ha conseguido hacer que su empresa sea la más valiosa del mundo. Además de esto, recordad que Microsoft está trabajando muchísimo en la parte científica. Acaban de presentar un estudio en el que han descubierto una serie de materiales junto a un laboratorio, entre los cuales han descubierto un posible material para sustituir a las baterías que reduciría la cantidad de litio en un 70%, algo muy bestia y que aún hay que probarlo y ver cómo funciona, pero que demuestra también la parte de Microsoft que está trabajando en la parte científica y no solo en la parte de producto, que obviamente es la importante, la que trae más pasta,
pero que a largo plazo es posible que la otra sea más relevante. Se suman también a todos esos papers que hemos visto ya varias veces de Google, donde demostraban que podían encontrar muchos materiales nuevos o que podían trabajar en temas de medicina, descubriendo nuevos fármacos, etcétera, trabajando una parte de la inteligencia artificial que realmente va a tener un impacto social enorme. No es tan bestia a nivel usuario como el hecho de que te pongan inteligencia artificial en el móvil, pero la realidad es que estas cosas son las que realmente van a cambiar el mundo para mejor. Así que súper contento que esta gente, además de productizar y generar pasta a cubos, invierta también cierto dinero en la parte del desarrollo científico. En algunos casos también les da dinero a cubos eso, pero porque desde luego se inventan nuevo material que sea sustituido a las baterías. No os podéis imaginar el volumen de negocio que esto va a tener, pero la realidad es que esto va a ayudar a la sociedad de una forma mucho más transversal y mucho más global. Así que súper contento de ver este tipo de avances que realmente sorprenden. Si tenéis interés en esto, os voy a dejar el paper sobre este desarrollo, sobre este avance, y que lo han hecho en semanas en lugar de años, el descubrir un nuevo material para poder hacer nuevas baterías. La siguiente noticia es de estas que cuestan de creer al principio, pero cuando ya has visto unas cuantas empiezas a ver un poco el patrón, ¿no? Google ha presentado lo que ellos llaman AMIE, es decir, un sistema de diagnóstico médico con trato con el paciente de forma directa, es decir, para interactuar con un paciente de forma directa. Bien, la historia está en que ya se hizo un estudio hace un tiempo, ya lo estuve hablando de él durante el año pasado, en que se había hecho una prueba en que utilizaban ChatGPT para contestar a dudas médicas de un foro online y luego utilizaban médicos para contestar a las mismas y un comité médico determinaba que ChatGPT hacía el diagnóstico mejor. Pues esto es algo parecido, pero a otro nivel, ¿vale? Básicamente, esto de aquí, lo que nos enseñan en la web es una serie de resultados donde podéis ver que el potencial, el porcentaje de acierto en el diagnóstico de la línea naranja, que vendría a ser la inteligencia artificial, supera a la de la línea azul, que vendría a ser la de los médicos, en alrededor de un 10-15%. Es decir, es mejor que los médicos diagnosticando, ¿vale? El tema está en que luego hacen esta gráfica de aquí, que es muy interesante también, que es que cogen a un comité médico para evaluar todos esos datos. Hay una serie de pacientes que son unos actores que ponen casos reales que han existido en una especie de chat y hay una serie de médicos que contestan, una serie de inteligencia artificial de Google que contesta. Pues bien, eso luego lo juzga un comité médico y el resultado está en que en 28 de los 32 parámetros que han analizado entre esos chats, la inteligencia artificial es superior, y en algunos casos es mucho, a los médicos. Y en los otros 4 es igual. Es decir, que en este caso es igual o superior a los médicos en el diagnóstico. Lo interesante de esto también es que luego han hecho una prueba en que a los médicos les han dado una serie de recursos para intentar hacerlo de nuevo y ver si pueden competir. Entonces lo que han hecho es unos médicos que pueden utilizar búsquedas para responder, no solo su conocimiento propio, y ahí mejoran bastante sus resultados, pero siguen estando por debajo de EMI, que es básicamente la línea roja en este caso, y después han hecho una prueba cogiendo a los médicos que fuesen asistidos por esa inteligencia artificial. Bien, pues el resultado, y aquí es donde la cosa sorprende, el médico utilizando la inteligencia artificial es peor en los resultados que la inteligencia artificial por sí misma. Es decir, está muy claro quién es el eslabón débil de la cadena, ¿no? Es decir, si dejamos que la inteligencia artificial actúe de forma independiente, da mejor resultado que si un humano formado en medicina intenta utilizar la inteligencia artificial, supongo que porque el humano tiene preconcepciones, sesgos y lo que queráis. Pero en definitiva está claro que, o no está tan claro, que ese vínculo de humano más IA vaya a ser siempre mejor que la IA por sí misma, y que podamos convertirnos en un freno a los resultados que la inteligencia artificial pueda obtener por sí misma. Es preocupante, desde luego, y es a la vez esperanzador, porque obviamente nosotros podemos preocuparnos de los trabajos de los médicos que vayan a perder su trabajo, pero en el tercer mundo y en muchos sitios no tienen asistencia médica, con lo cual el poder tener algo que es gratuito, prácticamente coste cero, para poder tener diagnóstico de chavales en África, os puedo asegurar que me importa un poquito más que los médicos se queden sin trabajo, sinceramente, aunque creo que todo va a ser complicado y va a hacer que las sociedades tengan unos giros tremendos y no sé cómo lo vamos a gestionar. Pero es una prueba más de que la inteligencia artificial puede superar a los humanos en algunas áreas que inicialmente pensábamos que nunca iba a superar. Unas pocas más, voy a ir ahora con un paper de la Universidad de Bath que básicamente habla de doblaje, y habla de doblaje a un nivel que es surrealista, ¿vale? El doblaje es una cosa que tiene un coste elevadísimo, los que nos dedicamos al mundo multimedia lo sabemos perfectamente, nosotros hemos doblado nuestros propios vídeos en inglés utilizando IA, pero doblarlo de forma tradicional supone poner un actor de doblaje, cuadrar la voz, cuadrar el guión para que encaje con lo que los labios lo que estaban diciendo. Bien, todo esto se acaba porque básicamente lo que tenemos son inteligencias artificiales que pueden mover los labios de forma independiente
dependiente o adaptada, mejor dicho, al nuevo guión traducido, de forma que parezca que la persona que está en pantalla está hablando. Heygen es la que más hemos utilizado y, como vemos normalmente, crea una máscara de la boca que se mueve con las nuevas palabras, y eso está muy bien, funciona muy bien, el resultado es bastante bueno, pero realmente se nota que existe algo. Pues bien, en este paper podemos ver un ejemplo que nos muestra cómo doblan al presidente Macron y lo hacen de una forma realmente espectacular. Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Mario Draghi, Monsieur le Président de la République, we present Dubbing for Extras, a novel method for high-quality visual dubbing in few-shot scenarios. We can dub actors with just a few seconds of training data, just as is being done here. Lo más fuerte de todo esto es que lo hacen con tan solo 15 segundos de referencia, lo cual es brutal y que realmente pueden hacerlo con muy pocos datos y conseguir resultados muy, muy buenos. Y esta última nos va a venir muy útil con todos estos doblajes fáciles de hacer y deepfakes de audio, etcétera, porque McAfee, ¿os acordáis de McAfee, la empresa de antivirus? Pues bien, dice que tienen una herramienta para poder combatir el deepfake de estafas de audio. Ya sabéis que esto va a ser el día a día, ahora podemos con 2 segundos de vídeo clonar una voz, con 15 podemos hacer un lip sync con una persona y que prácticamente parezca que es el que está diciendo lo que nos dé la gana. En ese caso hemos visto el paper que da para traducciones, pero evidentemente le podemos poner el texto que nosotros queramos. Pero la realidad es que evidentemente vamos a ver cada vez más estafas, llamadas por teléfono falsas, etcétera, utilizando inteligencia artificial y voces falsas que parecen humanas. Pues bien, McAfee dice, no han enseñado ni cómo funciona ni el producto ni nada por el estilo, que tienen una herramienta para detectar audios que están hechos por IA y que tiene un 90% de efectividad. A mí me cuesta creerlo, sinceramente, y hasta que no lo vea no me lo creeré, pero en este artículo de Apple Insider podéis ver que os explican un poco cómo McAfee ha dicho que tiene esto y qué impacto podría tener esto, desde luego, para ayudarnos a combatir las estafas de audio a través de deepfakes. Pero, desde luego, no estoy muy seguro que esto realmente vaya a funcionar. También he oído que OpenAI tiene uno para detectar imágenes hechas con IA que también funciona en un 90%, pero de momento no hay ninguno en el mercado y no los tenemos disponibles. Así que vamos a ver cuando salgan si realmente funcionan o si, como los detectores de textos hechos con inteligencia artificial que salieron a mediados del año pasado, luego era un bluff y no servían para nada, porque decían que la Constitución de Estados Unidos estaba hecha por una inteligencia artificial, así que no servían absolutamente para nada. Vamos a ver cómo va. Bien, hoy os voy a recomendar un vídeo más para acabar, un vídeo en el que Bill Gates y Sam Altman tienen una conversación, es en el podcast de Bill Gates, y os voy a dejar el enlace aquí en la descripción, pero el próximo jueves os lo vamos a subir al canal completamente traducido utilizando este tipo de inteligencias artificiales para que lo podáis oír en español, ¿vale? Estará el jueves disponible en este canal, así que si queréis ver la conversación, mejor dicho, oír la conversación entre Bill Gates y Sam Altman sobre inteligencia artificial, la tendréis ahí. Tengo que decir que tengo una duda y a ver qué os parece a vosotros, los que lo escuchéis ahora o el jueves, me lo comentáis en un comentario, pero me da la sensación de que esto se grabó poco después del despido de Sam Altman y el retorno de Sam Altman, porque hablan un poco del tema y la conversación en sí, a pesar de que es interesante, se ve un poco antigua, a pesar de que puede ser de hace un mes, pero se ve que no estamos hablando del día a día. He visto muchos vídeos hablando de que se habla de ChatGPT 5 en esa conversación. Se habla de ChatGPT 5 como se habla del futuro, ¿vale? No hay ninguna referencia real a qué va a haber de ChatGPT 5 ni cuándo va a existir, así que no os creáis todo el clickbait que veáis y que tengáis claro que esa conversación, a ver qué os parece a vosotros, pero a mí me da la sensación de que, a pesar de que puede ser